Vamos a hablar con Guillermo Poch, contador, tributarista, y en este caso nos traes, Guille, un análisis de cuántos impuestos por año paga un argentino en promedio, ¿no? En relación también a lo que sería lo más común. ¿Cómo estás, Guille? ¿Cómo va, Rocío? ¿Cómo andás, Guille, Santiago? ¿cómo andás? Todo bien. Bueno, como decía Rocío en la introducción, hay un estudio muy interesante y el IARAF, el Instituto, ¿sí?, Argentino de Análisis Fiscal, en el cual hizo un relevamiento e hizo 3 universos de contribuyentes y de alguna manera contabilizó cuántos son los impuestos en cada caso. Hay un primer perfil en el cual la persona de más bajos recursos termina abonando 23 impuestos, un segundo perfil, o sea, aumenta la cantidad de personas de su familia, aumenta su tipo de gastos, llegan a 37 impuestos, y después una familia tipo más gastos de tarjeta de crédito más impuestos sobre los bienes personales arroja para ese tercer universo de personas 48 gravámenes. O ¿Está sea, eso es lo segmentado, que... Guille, por ingresos esto que nos decís? Totalmente, o sea, está segmentado por ingresos principalmente, por el tipo de gastos que está teniendo las personas dentro de cada uno de los universos, y después también por la cantidad de bienes, porque en el último escalón aparece ese universo de gente que tributa impuestos sobre los bienes personales. Entonces ahí también la cuantía de su patrimonio tiene una incidencia. Sin duda. Bueno, y si nos metemos en los valores, ¿en cuánto representa, ¿no?, eso en números para el pago de estos impuestos? Bueno, mira, es interesante la pregunta. Acá lo importante es que de alguna manera en el primer escalón tiene una participación muy importante lo que viene a ser el impuesto al valor agregado. Claro. O sea, esa gente de bajos recursos tiene una alta incidencia en el impuesto al valor agregado. Vamos a hablar en líneas generales, una familia tipo está aproximadamente en un 50% de sus ingresos los devuelve al Estado vía impuestos. Eso es Un una cuestión importante a tener en cuenta. 50% de los ingresos de una familia, dijiste, de clase media-baja. Sí, o sea, Es un montón. Bueno, es pero mucho la presión tributaria. vamos a pensar lo siguiente, porque yo escuchaba, Dale, Santi. yo creo que debo estar en la categoría 3. 37 impuestos. Estás No, presumido, 48. Santi. 48 impuestos. Estás presumido, 48 Santi. impuestos que ni me entero. Están, obviamente, sí, algunos de la tarjeta, pero no me quejo por esos 48 impuestos. ¿Quién se queja por los impuestos? Porque por lo visto, vos te quejás por, ¿vos sabías, por ejemplo? No, no ¿Te tenía quejás? información. Vos también debes estar en ese target, más o menos. 48 impuestos y nosotros no nos quejamos. ¿Quién se queja, Guille, para decir que la presión tributaria es tan alta? ¿Es el empresario? ¿Es la pyme? ¿Qué pasa con el resto de los individuos? Porque la persona física, ¿de qué se queja? Se queja la que está por encima de este escalón, del escalón 3, el que tiene que pagar ganancias, el responsable inscripto. Pero, ¿qué submundo de la gente implica esto que paga hasta 48 impuestos, que ni se da cuenta y que ni se preocupa? Se ríen, Guille. Santiago, ¿me permitís algo? Ojos que no ven, corazones que no sienten. Así dice el dicho. No, pero a ver, lo digo realmente. Si vos vas a reducirme impuestos de acá, que yo ni me entero ni me están afectando, porque si no lo diría, ¿no tiene sentido? Sí, el tema, perdóname, ¿Se entiende Santi, a lo que voy? Sí, ¿Cuál sí, es la sí, queja que no va a del tener impuesto? un impacto si tal vez no tenés la cuenta de qué es lo que pagás. Más allá de eso, conversábamos con un analista también que hablaba justamente de un concepto que tenía que ver con un salario que uno o una familia de clase media recibiría en concepto de todos los subsidios que le da el Estado, ¿no? Por ejemplo, si mandás a tus hijos a una escuela privada y está subvencionada por el Estado, en el transporte público, en la tarifa, entonces habrá que ver eso otro que decíamos, ¿no? Con la eliminación de impuestos, pero también con la eliminación de subsidios, cómo se llega a ese equilibrio.
Sí, ahí al comentario de Santiago es cierto que la gente muchas veces no hace una manifestación porque tampoco tiene posibilidades de saber cuánto está pagando de impuestos. O sea, en Argentina un poco en materia tributaria jugamos a las escondidas. O sea, dentro del precio tenemos inmerso impuestos. En donde en otros países los impuestos, al menos los que son en la última etapa un impuesto a la venta, a vos te lo ponen de manifiesto. Entonces acá Santiago, cuando él está, vamos a usarlo de ejemplo a Santiago, él dice, yo no protesto, porque tampoco Santiago tiene posibilidades de, la línea de cajas de un supermercado o cuando está en el kiosco, saber efectivamente cuánto está tributando de un impuesto al valor agregado que en otros países te lo muestran. Entonces ahí aparece esa situación. Sin lugar a dudas, en Argentina lo que perciben es que el Estado no te devuelve. O sea, hay un comentario en la calle que dice uno en Argentina paga y tengo que tener seguridad privada, tengo que pagar prepaga, tengo que pagar colegio privado, bueno, y eso es lo que muchas veces la gente pone de manifiesto. Pero como decía Santiago, de alguna manera no está la posibilidad de ver esos impuestos que alguien está pagando. Y eso es algo que Argentina lo debiera tratar de cambiar. Ahí lo que yo planteo, Gus, en esta economía distorsionada, y no mezclen que tu mujer te engaña y vos no te autopercibís corneta, no pasa por ahí. Lo que digo es esto, porque vos me dijiste ojos que no ven, corazón que no siente. Digo, si con el 48% que yo no lo siento, ni me afecta, ni me quejo, yo logro que le bajes el 23 a otro, digo, ¿por qué tocaríamos lo que en realidad no le está afectando al otro? Y sí, el que se queja de la presión impositiva y de la presión fiscal son justamente los comerciantes. ¿Es diferente el rubro o el responsable inscripto ya en este rubro no está en la categoría 3? ¿A qué rubro pasa y cuántos impuestos paga? Porque si vos me decís, bueno, el que es un responsable inscrito, en vez de 48, como vos como ejemplo, paga 110. Digo, bueno, ok, entonces sí, es posible que se queje. ¿Cuánto paga el responsable inscripto diferente a esta persona de la categoría 3? Bueno, ahí es interesante el comentario que estás haciendo, Santi. O sea, el comerciante versus el consumidor final, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces la gente tal vez no llega a fin de mes y es producto de la carga tributaria. Si vos pudieses bajar, como hablábamos la semana pasada, que la leche, el pan, la carne tiene aproximadamente una carga. A ver, Guille, te vamos a reconectar, porque sí, claro, se nos porque perdió teníamos el los dibujos, audio. ¿te acordás de la carga impositiva de cada impuesto? Bueno, y la pregunta es si se elimina, ¿no? El impuesto al valor agregado, ¿no van a aumentar la rentabilidad las empresas, en definitiva, productoras de alimentos, en vez de bajar los precios, ¿no? Ese es el gran interrogante. Hoy en día gran punto, porque sí, obviamente rentabilidad es rentabilidad y no lo voy a volver o a volcar a tomar más empleados ni a generar ni a bajar precios. Sobre todo en un momento donde se sabe que no se va a ir, digo, esto ya lo dijeron, lo reiteramos, podemos volver a retomarlo porque es un tema importantísimo, que no se va a ir hacia un control de precios. Ni en los combustibles, ni en la medicina prepaga, ni en los alimentos. Lo que esperan justamente es como un poco este shock, que tal vez aumenten mucho, como es lo que está sucediendo ahora con productos que de consumo masivo de la canasta básica alimentaria desde el resultado de las elecciones, desde el 19 de noviembre, ni siquiera un mes, aumentaron un 100%. Bueno. Entonces lo que dicen ahí, esto va a llegar a un momento donde el propio mercado, regulando también lo que sea la oferta-demanda, va a atender esos precios a la baja o por lo menos a la estabilización. Es que, claro,